Muy buenas noches con todos. En este momento vamos a continuar o a explicar cómo se grafica en esta gráficos básicos, ¿no? En este momento, lo primero que vamos a compartir es nuestra pantallita de Start. Podemos visualizar en este momento nuestra pantalla completa de Start. Nuestro primer paso dentro de Stata es importar de manera correcta nuestro base de datos. Tenemos dos opciones. La primera es por la opción de ventanas y la otra es por comando. Aparte les voy a compartir mi documento de Docfile donde vamos a poder ir observando cada uno de los comandos. Entonces, para ello, la primera opción es importar nuestra base de datos de Excel. Entonces, seleccionamos nuestro botoncito de archivo, hacemos clic y podemos observar que tenemos la opción importar, hoja de cálculo. Siempre tienen que revisar cuál es su directorio cuando lo van a importar desde un comando. O la otra es verificar bien cuál es su base de datos, es decir, si es un Excel, si está en formato de texto CSV. Entonces siempre tienen que poderlo o es una base de SPSS, que es un software estadístico, no es una base en sí de stat. Entonces tienen primero que identificar de manera correcta su base de datos. En este caso, mi base de datos está en una hoja de Excel. Lo que seleccionamos para que puedan ir observando es archivo, ponemos importar. En este caso tenemos nuestra hoja de cálculo Excel. Entonces, importar hoja de cálculo Excel y se me va a generar archivo de Excel. Dentro de este archivo de Excel vamos a ponerle explorar y mi base de datos se denomina PIF Ecuador. Hacemos clic, seleccionamos abrir y podemos observar. Lo primero que tenemos que tener claro y observar es que nuestra base de datos, así la importamos de esa manera, sería incorrecto, porque nuestras variables están en la parte de arriba, pero en la fila 10, y esas tienen que estar en la parte de arriba donde está B, C, D, E o F. Entonces, lo primero que tenemos que seleccionar es importar primera fila como nombre de variables. Hacemos clic y como ustedes pueden visualizar, se puso más arriba o se puso en la fila 10. Después tenemos que cambiar en rango de celdas. Hacemos clic en los tres puntitos y observamos que nuestras columnas estén de manera adecuada. Entonces, lo que podemos observar es que nuestra columna debe de ir B10. Podemos cambiar y nuestra columna es la siguiente, es F, la inferior, y 19. Le ponemos OK y podemos observar. En este momento ya nuestras variables están ubicadas en la parte de arriba y ya no tenemos datos vacíos. Entonces tenemos años, PIB, población, PIB por millones, población, PIB per cápita y tasas de variación. Ponemos OK y nuestra base de datos en nuestro Stata está exportada de manera, o importada, perdón, de manera adecuada. Tenemos años, tenemos PIB-PM por millones, población, PIB per cápita y tasa de variación. Como pueden observar, aquí nos está mencionando que son 5 variables y una observación. Entonces, a continuación voy a empezar a compartir mi pantallita de, un momento por favor, mi pantallita del DoFi. Entonces, en este momento podemos ir observando nuestro DoFi, le vamos a minimizar y espero que puedan ir observando. Entonces, lo primero que hicimos, nuestro primer paso, es leer la base de datos de ventanas o un comando, ¿no? Lo segundo que podemos observar es que con el comando BR lo que nos permite es observar cómo está conformada nuestra base de datos. Pueden visualizar en este momento, se nos abre otra pantalla donde podemos observar las variables años, PIB por millones, población, PIB per cápita y tasa de variación. Aparte de acá podemos ver los años. Está correctamente porque teníamos 5 variables
y 9 observaciones en cada una de las variables. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, recuerden siempre que hay que cerrar la ventanita de editor de datos para continuar con los datos. Describe lo que permite es observar cómo está conformada nuestras variables. Ponemos correr, minimizamos nuestro file y podemos observar en nuestra pantalla cómo está conformada de una u otra forma nuestra, nuestra basecita de datos. Vamos a continuar compartiendo nuestro file para continuar. Ya. Entonces, recuerden siempre que en este momento voy a empezar a instalar mi paleta de colores para poder usar o poder utilizar todo la paleta de colores si ese es su caso o desean ustedes generar de esa manera. Corro y automáticamente ya se me está instalando. Hay que esperar un momento, por favor, para que se vaya instalando. Tenemos un poquito más la pantalla y se está instalando en nuestro estado. Ya. Como está instalado nuestro startup, lo que vamos a realizar es el gráfico de tendencia de líneas. Les he puesto una primera opción. La primera opción lo que determina es que vamos a guardar solo una variable y vamos a ordenarlas por año. Pero en este momento lo que vamos a hacer es empezar ya a correr cada uno de los comandos para que puedan ir observando cómo se van realizando los gráficos. El primero es el comando to-way-line. Lo que nos permite es hacer un gráfico de líneas. Lo primero que vamos a hacer es verificar que nuestras variables sean numéricas y luego ya empezar a realizar mediante nuestro comando toWayLine cada una de las variables. Se pueden ver que primero genero, perdón, o ingreso mi comando, luego el nombre de la variable, luego el año y el año empieza en el 2019. El título, ustedes aquí pueden dejarle, yo en este momento le he dejado el título de esta manera, que es Evolución del PIB de Ecuador 2019-2023. Y el otro título que iría PIB por millones, ¿no? Podemos observar que está en esta manera. Aquí ustedes tienen la opción de poder ir cambiando el color. Yo en esto he dejado color blue y pueden ir observando todo esto. Lo que hago es seleccionar y correr. Automáticamente se me va a generar mi gráfico. Aquí ustedes pueden observar un gráfico que es evolución del PIB del Ecuador 2019-2023. En la parte del eje izquierdo tenemos el PIB millones por millones. Recuerden que es el PIB real. En la parte de abajo del eje tenemos por aquí 2019, 20, 21, 22 y 23. Si ustedes desean cambiar o editar el gráfico, lo que van a realizar es dar clic derecho, iniciar editor de gráficos. Por ejemplo, si ustedes desean cambiar el color de la línea, lo que van a realizar es dos clics sobre la línea y colocar el color que ustedes prefieren. En este caso yo le voy a poner que sea color que sea color marrón. Le pongo OK. Y ustedes pueden observar el marrón, como ustedes ven, no se puede observar bien. Entonces voy a cambiarle por otro color, azul marino. Y se puede observar de manera adecuada, incluso lo que se va generando dentro de esta gráfica. Si ustedes no están de acuerdo con el título o no quieren ponerle, por ejemplo, el año, lo que hacen es hacer dos clics sobre el título y ustedes pueden cambiarlo. Por ejemplo, en este momento, para ser un poco más específica, le voy a quitar el número de años. Le pongo aceptar y automáticamente me genera lo mismo para sus ejes. Ustedes pueden irle cambiando e ir observando. Recuerden que tienen bastantes opciones: títulos, tamaño de gráfico, proporciones del gráfico, propiedades de las áreas de regiones del gráfico. Podemos hacer el clic aquí y podemos ir viendo cada una de las opciones. Por ejemplo, aquí tenemos margen mediano, blanco, tenemos región interior, tenemos aspecto y tamaño, tenemos títulos, región y cerramos. Si no necesitamos realizar ninguna de estas opciones, en herramientas podemos añadir texto, añadir línea, añadir marcador, editar grilla. También tenemos en edición. En la parte de acá, que es algo muy importante, también pueden darle clic en Notes
Sale dos clics y se les va a cargar y se les va a abrir una ventana. Entonces aquí les pone que generen un título. En este caso, lo que yo voy a hacer es generar mi fuente. Mi fuente va a ser del Banco Central, porque de ahí nosotros obtuvimos las bases de datos para poder verificar el PIB del Ecuador. Ponemos OK y automáticamente nosotros podemos observar que se encuentra la fuente del Banco Central. En la parte de archivo, ustedes pueden guardar el archivo, podemos poner guardar como y se nos va a generar. Ustedes pueden buscarlo en la carpetita o en la parte en la que ustedes quieran generar estos gráficos que son muy obvios. Se pueden poner, por ejemplo, graph 1.2, en este caso yo lo voy a generar así, punto 2. Aquí tienen el tipo, pueden seleccionar un JPG, un PDF, un PNG y así sucesivamente. En este caso yo lo voy a generar como un PDF. Voy a poner como un graftos y guardar y se les va a guardar. Recuerden siempre que para poder ir corriendo cada una de su base de datos y poderlo hacer de manera adecuada, tiene que estar encerrado el gráfico, perdón, el editor de gráficos para que ustedes puedan ir corriendo su base de datos o ir corriendo en su file cada uno de sus comandos. Seleccionamos el botoncito cerrar en esta parte y ponemos mejor. Ya. A continuación, ustedes pueden ir visualizando cada uno de los comandos. El siguiente comando es el graph bar, que nos permite realizar el gráfico de barras. Seleccionamos, recuerden siempre que tiene que estar bien nombrada la variable. En este caso, yo he cambiado el nombre de las variables y está como pifm, que significa pif por minuto. Selecciono y establezco correr y automáticamente se me va a generar el gráfico de barras. A mí no me gusta, por ejemplo, el color de las barras, me parece muy básico. Entonces lo que hago es seleccionar y cambiar el color. Voy a ponerle un color azul claro y pongo aceptar. Por ejemplo, en esta parte de acá podemos observar que te genera de mejor visualización. En la parte de gráfico vamos a ver propiedades de las áreas de opciones del gráfico. Hacemos clic y se nos va a abrir la pestañita con una nueva ventana. En la parte de acá podemos ver que tenemos margen, color, opacidad, área de línea del contorno y toda esta parte de acá. En región interior podemos ver color, ancho, parte, alineación, aspecto y tamaño. Tenemos posición, relación del aspecto, títulos. Títulos tenemos, como ustedes pueden observar, tenemos título, subtítulo, leyenda y avanzado. Y ponemos cerrar la pantallita, no quiero cambiar nada más en este. Recuerden que pueden ir a la parte derecha donde está no, caption, subtítulo, título. Ya, en esta partecita de acá vamos a proceder a cerrar y no guardar porque ya tengo guardado mi archivo. El siguiente comando es to wait area. Lo que va a permitir es generarme un gráfico de área. En este momento tenemos que correr y le volvemos a correr y se genera. En la parte de acá podemos ir viendo cómo ha evolucionado el PIB del Ecuador desde el año 2019 hasta el 2023. Cerramos nuestro gráfico y continuamos con el siguiente comando. Tenemos el comando two-way scalar, que es lo que nos va a generar un gráfico de puntos. Podemos observar, hacer clic y corremos. Y en la parte de acá podemos obtener nuestro gráfico de puntitos. Podemos observar que en 2019 teníamos un PIB alto, luego decrece, luego va subiendo y luego va subiendo y va subiendo para ir viendo y observando. Pero recuerden siempre que este es un PIB real medido por millón. Cerramos y a continuación tenemos el comando two-way gráfico combinado por puntos y líneas. Entonces lo que vamos a hacer es correr
y observar cómo se está generando esto. Lo que tenemos una tasa de variación, se está repitiendo esto de acá. Lo que vamos a hacer es editar. Por ejemplo, quiero eliminar esto de acá. Vamos a esperar un momento y vamos a ver región interior, avanzado, ponemos cancelar, podemos aquí eliminar, ver cómo podemos ir en la partecita de acá, está cargando y podemos observar, ¿no? Caja, editar texto, formato avanzado, cancelar. Lo que podemos hacer es cambiar el nombre también del título. Está en la parte de acá, hacemos dos clics, esperamos un poquito y podemos observar que vamos a quitar esta parte de acá porque no es adecuado poner un título en línea así. Borramos y ponemos OK. Por ejemplo, lo que voy a hacer es edición, gráfico, títulos. Vamos a abrir un momento, por favor. Vamos a esperar que se abra. Región interior, aspecto, títulos, subtítulos, margen mediano, cerramos, ponemos cancelar. También recuerden que pueden ustedes poner propiedades de la leyenda y esperar un momento para ver cómo podemos cambiar el tema de la leyenda. Ya, podemos ver filas, columnas, etiquetas, región interior, título, ocultar leyenda. Ok. Y podemos ver que se quitó porque si vieron que se estaba repitiendo el dato de tasa de variación, por ejemplo, aquí también está mal. Tienen que, por ejemplo, hacer dos clics y ir generando ¿no? de manera adecuada los títulos, porque primero no pide tilde. Entonces, esos pequeños detalles los podemos realizar con el editor de gráficos. Tasa de variación y ponemos un X. Entonces así podemos ir cambiando. Recuerden que pueden ir guardando su gráfico. Y perfecto, me lo vamos a guardar. Seguimos con el siguiente comando, que es GraphBar, que permite generar gráfico de barras, pero recuerden que pueden ir cambiando los colores. En este momento vamos a poner el código y nos va a generar el gráfico de barras. Por pi per cápita, recuerden, miren que ya estoy cambiando las variables, tienen que estar bien nombradas para que les pueda ir leyendo. Cerramos en esta parte de acá. Por último, para ir explicando un poco cómo se realiza todo esto, les he querido mostrar cómo se puede realizar de manera más óptima y más rápida para que sus procesos sean un poco más productivos, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es generar un gráfico de manera individual, pero más rápido. Lo primero que hago es que todos los gráficos se me guarden en un directorio específico, por eso utilizo el comando cd y hago dos clics sobre la carpeta en la que quiero guardar y copio esa dirección. Empiezo a correr y automáticamente dentro de mi data se va a crear esta parte de acá. Asegurarse que las variables tanto de año, bueno, en este caso las tres variables principales que sería el PIB por millones, el PIB per cápita y la tasa de variación, no sean numéricas, perdón, y no estén generándose dentro de texto. Recuerden que dentro de esta data no se puede leer de esa manera. Entonces corremos y nos aseguramos que esas sean numéricas. O sea, se pueden leer, sí, pero teniendo o generando otro tipo de comando, los textos. Pero en este momento nosotros estamos trabajando la evolución del PIB y se lo hace en términos cuantitativos en este ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a ir generando cada uno de los gráficos individuales y guardándolos dentro de nuestras carpetitas? Entonces, he realizado en el ejemplo un gráfico de líneas. La primera, lo que va a hacer es generarme el gráfico. Y el comando graph save, lo que hace es guardarme específicamente con el nombre de J1
el gráfico en mi carpetita. Entonces corro de manera adecuada y se me guarda. Por ejemplo, aquí tenemos el PIB por millones del año 2019 al 2023 y hemos visto cómo va evolucionando. La siguiente es, por ejemplo, graficar el trend line, pero para la variable de PIB per cápita para los años que corresponden, los últimos 5 años, y lo guardo igual en mi carpetita con el nombre de G2. Recuerden siempre que los nombres no se pueden repetir porque si no se estarían como que reescribiendo y no les cogería el código, les generaría un error o por ende les permitiría reemplazar. Corro y se me está generando esta parte de acá. Y puedo ir viendo cómo ha evolucionado mi PIB en los 5 años del PIB per cápita. Por consiguiente, el último gráfico es poder ver cómo ha evolucionado, cómo se ha movido a lo largo del tiempo la tasa de variación del PIB. Podemos observar en este momento que tenemos un decrecimiento en el 2020, pero subimos en el 2021. Y podemos observar toda la evolución de la tasa de variación dentro de nuestro PIB real. Cerramos nuestra pantallita. Recuerden siempre que hay un comando help que permite, por ejemplo, ver y observar cómo se puede utilizar cada uno de los comandos cuando todavía no están muy acoplados al tema del startup. Les recomiendo que puedan ir usando este comando de help porque les permite, voy a cogerlo en este momento, ir viendo qué podemos hacer con este tipo de comandos. Entonces aquí les permite, ¿no?, ir observando, ir viendo cuál es el código para que se utiliza y para qué sirve. Cerramos nuestra pantallita y en la parte de acá lo que voy a continuar a hacer es limpiar mis gráficos y no guardarlos. Para eso utilizo el comando erase. Genero un bloque, pongo correr y borrar en ese momento. También les he dejado aquí otro comando de paleta de colores que les permite ir viendo qué tipo de colores tenemos: el verde, el blue, el green, el orange, el purple. Entonces ustedes pueden ir jugando y corriendo y no solo cambiando desde editor de gráficos, sino también lo pueden hacer mediante un comando. Corremos y como le puse la primera opción que sea red, entonces ya automáticamente me generó barras con el color red. Vamos a cerrar. Igual les he puesto aquí nuevamente el graph para que puedan ir visualizando e ir viendo para qué se utiliza cada uno de estos comandos. Por consiguiente, podemos ver y observar que el último comando es limpiar y borrar tanto la consola de data como nuestra base de datos. Con clear SLS automáticamente se nos borra todo. Voy a minimizar esto y ustedes pueden observar que nuestro data queda completamente vacío. Eso sería como lo más básico de esta tab para que ustedes puedan realizar gráficos de una manera rápida, ¿no? Y puedan optimizar su tiempo ya no utilizando Excel, que nos generaría un poco más de tiempo, sino aprovechar los beneficios que nos pueden brindar estas herramientas de software. Gracias.